para hablar de este tema y cómo influye en realidad en la gobernabilidad en general, vamos a conversar con Enzo Helguera, que es justamente especialista en marketing político y en tema de encuestas. Enzo, ¿qué tal? Te damos la bienvenida en Contacto. Buenas tardes. Juan Carlos, qué gusto saludarte. En efecto, esta encuesta afecta o influye sobre la gobernabilidad que debería haber en el país, porque estamos hablando de la imagen presidencial y de la investidura, ¿no?, de que representa el presidente Pedro Castillo y que evidentemente nos representa a todos los peruanos. Y hay un dato adicional, además, que ya lo atañe a él. No solamente la gente piensa en su mayoría que no sabe nombrar bien, que no le cree cuando habla y que toma malas decisiones, sino el 50% de los encuestados piensan que Castillo está involucrado en casos de corrupción, la mitad de los encuestados. Claro. Ahora, esta mitad de los encuestados representa más o menos la mitad que no votó por él, ¿no? Es decir, aquellos que tuvieron una elección diferente definitivamente van a continuar en la opinión de lo peor, evidentemente, que van a poder observar del presidente Pedro Castillo, ¿no? Ahora, obviamente el reto de un presidente cuando llega a ser presidente o cuando hay una elección tan ajustada en segunda vuelta es disminuir esta mitad o un poquito más de la mitad que opina en contra de él, obviamente con un liderazgo, con acciones concretas, etcétera, en favor de la gobernabilidad que mencionabas al inicio de la entrevista, porque justo eso le daría una plataforma más amplia, pero en esto el presidente definitivamente no ha tenido éxito, sino él continúa armando una estrategia que solamente funciona o puede funcionar con el colchón electoral que pudo votar por él en primera o segunda vuelta. Además, en el entendido, y esto hay que tenerlo claro, que no solamente el electorado estuvo partido prácticamente a la mitad entre los que votaron y no votaron por él, sino que entre los que votaron tampoco son partidarios acérrimos, ¿no? Un buen porcentaje no estaba de acuerdo con la radicalidad de sus propuestas y más bien esperaba como una esperanza futura su moderación más bien. Entonces no tiene pues un 50% fiel, digámoslo así. Claro, parte de este 50%, digamos, que votó por él, obviamente se acercó a él por darle la contra a quien representaba a la derecha en estos casos, o por simpatizar por políticas de izquierda, pero más pegadas al centro, ¿no? Entonces, esto nos da la imagen y la representación de un presidente que debía consolidar o ganar un poco más de espacio, pero que al hacer, por ejemplo, la configuración de los ministerios, ¿no?, colocó a figuras que representaban ese espacio que se alió con él para esta segunda vuelta, con el objetivo claro de continuar con aquella programación de popularidad. Sin embargo, también hay un público muy bien informado y a ellos la imagen o las estrategias o la comunicación que está teniendo el presidente no les está cayendo muy bien o no lo están digiriendo muy bien, o quisieran evidentemente haber votado por un presidente que diga, o que no solo diga, sino que también demuestre estar mejor preparado. Ya desde el ojo del marketing político, ¿qué tanto de la crítica hacia el presidente de la República es animadversión y qué tanto es por mérito propio, ¿no? ¿Qué tan mal está haciendo las cosas o qué tan bien está haciendo las cosas el presidente de la República, a tu entender? Mira, desde el punto de vista del marketing político, ellos han utilizado una estrategia que es la de sinceramiento, digamos, y de victimización. Esta estrategia es funcional por un tiempo. Normalmente se puede utilizar esa estrategia en el inicio de los periodos de gobierno, ¿no? No a la mitad de gobierno o no, digamos, ya para haber pasado o estar bordeando, digamos, 6 meses después de gobierno. Lo idóneo no solamente es admitir limitaciones, sino también
proponer cómo vas a mejorar o mostrar un eje programático, ¿no? Tú puedes pedir disculpas por los errores que has cometido y decir, aprendí la lección, pero de aquí en adelante vamos a ejecutar lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de que no solo queda en el discurso y estrategia de haber cometido errores, de no saber gobernar, de no ser de la clase política tradicional, etcétera, sino que ha pasado un rápido proceso de aprendizaje, que aprendió la lección y que va a hacer lo siguiente para mejorar la gobernabilidad. Mientras no haya ese mensaje articulado, evidentemente va a ser un mensaje que va a quedar allí y que obviamente le va a terminar afectando las cifras de popularidad. Entonces creo ahí que la estrategia era buena hasta cierto tiempo o hasta cierto momento, pero no en la actualidad. Aquí se necesitaba algo más y no hubo esa estrategia comunicacional. Además, volviendo al inicio de las cifras, esto se complica aún más si eso que tú vas a proponer la gente no te lo cree, ¿no? Y acá vemos que la credibilidad del mandatario está afectada. Y esto, decía al inicio, está muy enganchado a la legitimidad, ¿no? Cuán peligroso es que un mandatario, un presidente, pierda el tema de la credibilidad y de la legitimidad también. Mira, Juan Carlos, y me atrevería a decir que esta estrategia es muy similar a la que tiene el presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, que normalmente sale a decir y a mostrarse como alguien que no sabe mucho, pero hay una gran diferencia, pues, ¿no? Él ganó con un colchón electoral propio mucho más grande que el de Pedro Castillo, que tuvo que ganar en segunda vuelta. Entonces, y son escenarios muy diferentes. Entonces, tratar de aplicar la misma estrategia para que se le vea como un hombre de pueblo, para victimizarse. Y no ganó en segunda vuelta y con un partido prestado, ¿no? Que él mismo lo ha reconocido, ¿no? O sea, que ni siquiera tiene el contingente político que lo pueda defender. Eso es bastante endeble también. Así es. Es por esa razón que quienes han propuesto esta estrategia, digamos, comunicacional o política, tratando de utilizar similar a la de México, no han estudiado todas las características y evidentemente, como te digo, esto pudo ser sostenido en los primeros meses, pero no en la actualidad. O si vas a hacer en la actualidad, era el asunto de hacer un punto y aparte y nacer con nuevas propuestas, nuevas estrategias y ya mostrarte coherente, no que vas a continuar el proceso de aprendizaje. Entonces, creo allí que radican los errores del mensaje presidencial. Te hago dos preguntas en uno. En primer lugar, esto podría traslucir la incapacidad del presidente y de sus asesores de leer correctamente la realidad a la que se enfrentan. Y en todo caso, de ser así, ¿hacia dónde estamos caminando? Bueno, Juan Carlos, no es la primera vez que lo mencionamos. Además, los gobernantes exitosos, antes de hacer o dar estos mensajes, lo que hacen o lo que deben hacer es hacer investigación de opinión pública. Es decir, si a ellos se les ocurre o a los estrategas se les ocurre tener algunas ideas novedosas... Las encuestas en las que ellos no parecen creer mucho, pues, ¿no? Por supuesto, y pueden, claro, pero es que no utilizan el profesionalismo del marketing político, de la comunicación política, porque lo que deberían hacer es probar en una muestra para ver cómo caería ese tipo de mensajes y allí se darían cuenta rápidamente que no sería productivo y entonces tendrían que implementar nuevas estrategias que sí funcionen, pero no lo hacen y lamentablemente es la imagen que empieza a determinar por parte del presidente Castillo y de los asesores que deberían obviamente recomendar que lo haga desde el profesionalismo, desde el marketing político. No me respondiste a la segunda pregunta. ¿Hacia dónde caminamos si esto persiste así? Bueno, caminamos evidentemente a la deriva, a generar desconfianza por parte de la población, porque el presidente no solamente no está dando un mensaje sólido, sino también su mensaje no tiene rumbo. Y al no tener rumbo, no solamente pierde la credibilidad, evidentemente los inversionistas van a estar muy cautos porque no marca un rumbo determinado. Por lo menos no se ha mencionado en un mensaje antisistema, pero al no haber coherencia, al no generar confianza, nos deja un gobierno
dirigido, digamos, por un sistema político que no sabemos a dónde marcha y que en evidencia no va a generar pues esa expectativa de la reactivación económica, no va a generar ese clima de confianza y por ende podemos caer en un abismo, podemos caer podemos alimentar incluso a la oposición de querer vacar al presidente por algún tipo de incapacidad y terminamos alimentando, dándoles material a los enemigos políticos, digamos, que tiene el presidente, ¿no? Entonces no se hace ningún tipo de favor, ni para la población, ni para la clase política, con la cual debería tener mucho más tacto. Perfecto, Enzo. Muchísimas gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Un gusto. Enzo Helguera, experto en marketing político, ha estado con nosotros.